Vamos a hablar en este programa de la manipulación de la línea temporal. Manipular la línea temporal, que hemos visto en modernas películas y series de ciencia ficción, puede ser algo muy real. Supone dar forma y remodelar el curso de la historia apuntando de manera inteligente a puntos clave o momentos clave de la línea temporal. Presupone que tienes que conocerla de antemano. Soy Fran Parejo, divulgador no del misterio, sino de la conciencia. Desde niño me apasionan los misterios y, al igual que se decía en la serie Fringe, el que la conozca al límite, que había un hilo conductor que podía explicar todos los misterios y todos los relatos de misterios en el mundo, en nuestro mundo, en el planeta Tierra que conocemos, existe un hilo conductor que me fascina y es la guerra temporal o la manipulación de la línea temporal. Este no es un programa cualquiera. Y desde aquí, desde mi despacho como von Mulder que decía la verdad está ahí fuera, yo os diré que la verdad está en vuestro interior y en las pistas sembradas a lo largo de muchísimos relatos, muchísimos vídeos y muchísimos investigadores en los últimos 70 años o más. De modo que con todos vosotros, una genuina masterclass conceptual sobre la manipulación de la línea temporal. Ahí es nada. Y en un programazo de mi tema favorito, hecho con el corazón, que comienza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. La manipulación de la línea temporal. Dar forma y remodelar el curso de la historia o los acontecimientos de la historia de manera inteligente, moldeando o influyendo en puntos clave o momentos clave de la línea temporal. Estos puntos clave se refieren a personas y, ¿por qué no?, civilizaciones o grupos de personas humanas concretos. Yo os diré que la verdad está en vuestro interior y en intentar comprender que lo que os voy a explicar a continuación da forma o da digamos sentido a tantos y tantos misterios que de manera fragmentada y parcial llevamos analizando pues desde hace muchísimas décadas y en este canal concretamente desde 2014. Y vamos a empezar. Como hemos dicho, la manipulación de la línea temporal supondría poder estar o conocer el tiempo y lo que va a pasar e influir en momentos clave de la historia. Para manipular la línea temporal, que es el curso de acontecimientos causales, tenemos que comprender diversos conceptos. Tenemos que analizar lo que es el viaje en el tiempo difuso. Tenemos que conocer lo que es, para poder provocarla, la influencia retrocausal, la visión remota, la telepatía, la precognición, la vigilancia integral de personas, seguimiento de personas mediante tecnología y algoritmos predictivos potentes. Con respecto a estas habilidades necesarias para la manipulación de la línea temporal, puedo decir que en el canal existe un programa dedicado al viaje en el tiempo o la naturaleza del tiempo lineal y creación de líneas de tiempo positivas. Ahí se explica la naturaleza del tiempo lineal y el viaje en el tiempo difuso. Con respecto a la retrocausalidad, también está explicado de manera sucinta en este canal. Retrocausalidad. Se trataría de influir en el presente mediante pensamientos o sentimientos desde el pasado. Con respecto a la visión remota, todo el mundo sabe de agentes psíquicos que pueden ver remotamente, videntes que intentan localizar objetos o personas desaparecidas. Visión remota. Telepatía sirve para esta guerra del tiempo o el intento de influjo de manipulación de la línea temporal, la telepatía. La precognición, conocer cosas de antemano, la vigilancia integral de personas y algoritmos predictivos potentes. Si habéis visto la película Person of Interest, explicaba que mediante algoritmos y tecnología podía conocerse cuando una persona iba a ser un criminal o injustamente acusada o víctima de un delito. ¿Cómo se implementa la manipulación de la línea temporal? Se implementa identificando puntos clave de la historia, ya sean personas
clave, lugares clave o eventos clave de la línea temporal. Magnicidio, eventos, sucesos, guerra, quizá otros aspectos más desconocidos. Son puntos clave que marcan la historia. Son puntos clave de interés que pueden adivinarse cuáles son mediante las habilidades antedichas, la visión remota, la vigilancia, la precognición o el rastreo desde el futuro hacia atrás en la línea del tiempo, mediante agentes psíquicos o con tecnología, y luego aplicando la manipulación directa o indirecta. Existe en este canal también un programa sobre el gobierno secreto del tiempo o el gobierno sobre el tiempo. Haría referencia a una facción humana del gobierno secreto con tecnología exótica que trataría de rastrear el tiempo hacia atrás buscando personas de interés actuales para manipularlas desde el pasado. ¿Cuáles son los métodos de manipulación de las personas clave en los momentos clave de la línea del tiempo para manipularla? Sirve para manipular a personas de manera más o menos inadvertida. Primero, la influencia remota. Sería intentar influir en ellos psíquicamente o mediante implante. La persuasión telepática a corta distancia. Un agente psíquico influyendo sobre otro. Hemos visto esos vídeos en internet de políticos que tienen detrás a dos personas así mirando muy fijamente, ¿no? Se decía que controlan al clon, pero quizá lo estén mirando porque le están influyendo al político psíquicamente desde la espalda. Influencia telepática a corta distancia. Agente de desinformación, la famosa desinformación. El que tenga un compromiso efectivo con la verdad sabrá que ha habido en los últimos años muchísimas canales o gente que ha venido no a dar luz, sino a generar confusión. Pues esa desinformación podría tratar de manipular la línea del tiempo para que te pierdas antes de descubrir algo tremendo y muy importante. Igualmente también las enfermedades o los accidentes inducidos para cortarle el pienso al que va a llegar a la meta. Tenemos también los sueños y las visiones inducidas. Algunos sueños que experimentan algunas personas o las visiones son no espontáneas, sino influidos por agentes psíquicos para que esa persona se pierda y no llegue a su destino. Métodos psíquicos o métodos electrónicos para alterar la mente. También se puede utilizar el despliegue de entidades astrales con la finalidad de acosar a la persona, drenarle la energía o sesgar sus posibilidades. Es decir, tirarle entidades del bajo astral a la persona, magos negros, para que esa persona se confunda, se pierda energía o se distorsione. También se puede utilizar para manipular la línea temporal el concepto de las sincronicidades artificiales. Existe un programa en este canal sobre la sincronicidad o la sincronía en sus diversas clases, y una de ellas son las sincronicidades o las sincronías artificiales. Entidades 4D que intentan darte una aparente feliz confusión, pero que de seguir esa pista te llevará por un mal camino. Estos son los medios de manipulación de la línea temporal. Ahora podemos preguntarnos quién se dedica a tal empresa, quién se dedica a manipular el tiempo. Lo puede hacer cualquier persona que tenga la tecnología o el poder consciente o el conocimiento para hacerlo. En principio, que nadie se asuste si eres nuevo en este canal, hay 4 grandes bloques de razas alienígenas que parecen dedicarse a estas actividades. Hemos visto ahí un ovni muy extraño y realmente tantos relatos de abducidos, de interferencia, de implantación, que se trataría de intentar influir en la línea del tiempo humana mediante personajes clave. Estos 4 grandes grupos o facciones alienígenas son los grises, los reptilianos, las mantis y los nórdicos. Pero no solamente estos, también hay más grupos. Por ejemplo, grupos humanos militares de operaciones encubiertas que tengan capacidad predictiva o capacidad de visión del tiempo. Este es el complejo militar industrial y el gobierno secreto que estará tratado en este canal. También podrían ocuparse de la manipulación de la línea temporal ciertas sociedades secretas ocultas y entidades astrales que pudieran ver el futuro. Entidades astrales no locales o no limitadas por el tiempo lineal que pudieran ver el futuro. Pero también fuerzas del futuro que tuvieran una capacidad retrocausal o de viaje en el tiempo, aunque solo fuera con proyección astral. Es decir, el tema de los pleiadianos de Marciniak, una fuerza de conciencia del futuro en Pléyades que tratan de escapar y viaja su conciencia al pasado, probablemente con proyección astral, para intentar evitar que tomemos un camino de línea temporal de un futuro transhumanista en una dictadura tecnológica totalitaria gris y reptil.
Esa es la base, no es poca cosa. Estos grupos de humanos o de fuerzas del futuro, de humanos o de seres del futuro, tendrían capacidad retrocausal para influir en su presente desde el pasado, o también proyectarse astralmente para dar información, o que tuvieran directamente capacidad de viaje en el tiempo. Hay una serie llamada Viajeros, ahora que estaba en Netflix creo recientemente, que trata de eso, conciencias que se alojan en avatares humanos, se aprovechan de personas que estaban a punto de perder la vida, usurpándole el cuerpo para realizar una misión en el pasado de ellos, que sería nuestro presente. Por eso os digo que todo esto de la manipulación de la línea temporal es muy real, y simplemente series o películas como Regreso al Futuro, Viajeros y otras series han tenido en cuenta algo muy real, porque en este mundo existe ese complejo militar industrial con esta capacidad de visión remota o de rastreo del pasado. La intervención positiva en la línea temporal también se puede llevar a cabo por entidades ultraterrestres de carácter angélico. Es decir, no solamente todo es malo, estos grupos de facciones grises, reptiles y el gobierno secreto para manipular la línea temporal. Existiendo una guerra del tiempo, y está tratado en este canal de 2018 la guerra del tiempo, existiría también una fuerza de contrarrestación positiva, donde frente a esta manipulación negativa se da una suerte de sincronía o de suerte, nunca mejor dicho, de entidades positivas o angélicas, alienígenas benevolentes, más o menos angélicos en un sentido de más o menos físico, que actuarían dentro de una regla, de un marco de reglas de la guerra del tiempo o un cierto marco ético. Alguien se podía preguntar, llegado a este punto, que el ser humano participa o no de esta guerra del tiempo. Si nos paramos a pensar en las capacidades humanas, sí es cierto que los humanos de alguna manera sí estamos participando en esta manipulación de la línea temporal a una escala más débil que los otros grupos, porque a un nivel débil o sutil o gozamos de capacidad de manipulación de línea temporal de forma débil o sutil. ¿Y cómo se hace? Pues lo hacemos mediante nuestras creencias y nuestras proyecciones subconscientes. Nuestras creencias subconscientes y las proyecciones del subconsciente de lo que creemos que va a pasar o que está siendo o que está pasando dan forma a la probabilidad. Y aquí entraríamos también en posibilidades retrocausales. ¿Quién sabe si lo que te dicen por la televisión que tienes que pensar que está pasando intenta influir de algún modo retrocausalmente en un futuro que todavía no hemos llegado? Flipante, ¿verdad? Si te está gustando este programa, comenta. Y aparte, si te está gustando, quédate porque a lo mejor va a seguir. En cualquier caso, la manipulación del hombre o de la alteración de la línea temporal por parte del hombre con proyecciones subconscientes no es tan exhaustiva ni tan sistemática. Pero debéis pensar que ese control mental o lavado de cerebro que ocurre diariamente desde los medios de comunicación tiene una influencia en la co-creación de la línea del tiempo. Llegado a este punto, vamos a hablar de dos clases de tiempo, el tiempo lineal y el tiempo no lineal. Y es lo siguiente, el tiempo lineal hace referencia a un pasado y un futuro, es una calle de único sentido, es una sucesión de eventos, el tiempo lineal, de un único sentido hacia el futuro. En este caso, el pasado parece que está como grabado en piedra y el tiempo está demarcado o fijado o marcado o anotado como los números de página de un libro o la barra de tiempo de un reproductor de vídeo. Si habéis visto un vídeo pregrabado en vuestro equipo preferido de edición de vídeo, veis la barra y la secuencia de eventos ya está prefijada. Ese es el tiempo lineal. El tiempo lineal es fruto del universo material que habitamos y de la entropía, que es la medida del desorden. El tiempo lineal es el tipo de tiempo que se utiliza en las ecuaciones físicas, la variable delta t de las simulaciones 3D que se hacen por ordenador en los cálculos matemáticos. Sin embargo, el tiempo lineal dejaría poco espacio para la manipulación mediante la conciencia o el libre albedrío, ya está prefijado. Pero hablemos ahora del tiempo no lineal. Mientras que el tiempo lineal está fijado en piedra, el tiempo no lineal hace referencia a múltiples pasados entrelazados con múltiples futuros. ¿Cómo es esto? Se trata de una red temporal tridimensional. Como sabéis, vivimos en tres dimensiones físicas, el alto, el largo y el ancho que se dice.
3 dimensiones físicas y una espacio-temporal porque estamos atrapados en el tiempo lineal. El espacio-tiempo que conoces es una dimensión temporal y 3 espaciales. Pero en el multitiempo o el tiempo no lineal existen múltiples pasados y futuros y una red temporal tridimensional, interacciones cruzadas y bucles de retroalimentación entre estos posibles múltiples futuros y múltiples pasados. Esta circunstancia, esta conexión entre múltiples futuros y múltiples pasados, genera la posibilidad del viaje en el tiempo de carácter difuso. El tiempo lineal es para la materia tridimensional, materia bariónica, mientras que el tiempo no lineal es el hábitat de inteligencias no humanas o fuerzas de intervención o fuerzas inteligentes no humanas. Efectivamente, estos seres, fijaros bien, operan quizás fuera del espacio físico tridimensional y por lo tanto actúan fuera del tiempo lineal. Los seres humanos habitamos, sin embargo, esos dos extremos. Somos capaces de mucho más de lo que parece el ser humano. El ser humano como conciencia individualizada, como espíritu, puede hacer mucho más de lo que parece. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estamos encerrados en la fisicalidad de los 5 sentidos. Y por lo tanto, cuando estamos despiertos dentro de nuestro cuerpo físico y no tenemos ciertas habilidades psíquicas, encerrados en la materia, estamos atrapados dentro del tiempo lineal. Pero como decía, hay fuerzas o inteligencias no humanas, alienígenas o angélicas, porque existen las entidades positivas y también, por supuesto, las fuerzas de la oscuridad, viven fuera del tiempo lineal y viven dentro de estas posibilidades y de flujos de retroalimentación. Los ejemplos de fenómenos de tiempo no lineal son flipantes y muchos temas de divulgación del misterio y enigmas y otras realidades simplemente tienen que ver con el tiempo o el tiempo no lineal. Por ejemplo, los sueños precognitivos, soñar con lo que va a pasar, las profecías, soñar con un evento futuro, cambiar el futuro en consecuencia, modificar la conducta por esa precognición y por tanto cambiando literalmente de realidad, una sincronicidad que se remonta al pasado como respuesta al presente. Esto está estudiado en la retrocausalidad. Cuando tú experimentas una sincronía beneficiosa por algo que te estaba empezando a ocurrir ahora, la cadena de causas para esa casualidad del presente se puso en marcha antes de que te estuvieran sucediendo los eventos. Se conectan pasados o múltiples pasados con múltiples futuros. Otra posibilidad son las experiencias cercanas a la muerte, en las cuales pasado, presente y futuro existen simultáneamente a la vista de lo que perciben en esa otra realidad de tiempo difuso los que pierden el cuerpo transitoriamente. Luego también tenemos el caso de alienígenas que saltan y aparecen en puntos de vida de los secuestrados o abducidos. Muchas veces esta escala de intervenciones o de manipulación, abducción, implante o entrega de información es cíclica, tiene una periodicidad. A veces parece que han intervenido en un mismo momento para ellos, pero en diferentes momentos de la vida o años del propio abducido. Tenemos también el caso de personas, y hay muchos relatos alucinantes sobre este sentido, que van andando por la calle o por un camino y accidentalmente se ven con gente con ropaje antiguo del pasado. Salto en el tiempo. Hay muchos relatos, creo que mi amigo Kim Piquer en La Ciencia del Éter trajo algunos de estos relatos, y en la divulgación del misterio hay mucho. Esas personas que de repente ven a gente vestida de época, un salto al pasado. Gente que ha visto líneas de tiempo alternativas. Me vi en un futuro una calle que no era mía. El famoso hombre de Tauret, líneas temporales cruzadas. También existe el caso de fallos en la Matrix, anomalías muy extrañas de las percepciones, el caso, no sé si son reales, pero vídeos de aviones que parecen parados, no se sabe si son un efecto óptico, pero hay ciertas anomalías grabadas que parecen fallos en la Matrix y que haría referencia a una interacción entre tiempos. También tenemos el caso de los objetos que desaparecen y luego reaparecen. Cuando reaparecen, siempre pensarás que la primera vez no lo viste, pero estás totalmente seguro. Puede que literalmente haya reaparecido. Y como último ejemplo, tenemos el caso de los recuerdos de líneas temporales alternativas con respecto a las que tuvimos, que son los famosos efectos Mandela.
Recordabas una cosa, pero realmente pasó otra. ¿Simple fallo o realmente existe una interacción cruzada entre líneas paralelas o líneas temporales? El efecto Mandela lo traté en su día y realmente muchos de los ejemplos que se han propuesto creo que son fallas de la memoria, pero ciertamente hay un sustrato de líneas paralelas o en algunas personas sí se puede dar este famoso efecto Mandela como efecto teórico. Un concepto flipante que vamos a analizar ahora es la probable retroalimentación futura. Hace referencia a cuando el tiempo no lineal permite que el futuro afecte al pasado. El tiempo no lineal permite, por su mecánica, que el futuro acabe afectando el pasado. Literalmente, un concepto de guerra temporal. Y es que existen efectos que limitan la causa. Hay efectos en el futuro que quedan limitados por la causa del pasado. Tenemos que hacer referencia al escenario de los futuros alternativos que influyen en el comportamiento de su punto de inicio común. Fijaros bien lo que estoy diciendo. Futuros alternativos que influyen en el comportamiento de su punto de inicio común. Si tú estudias los pleiadianos de Marciniak, hace referencia al nanosegundo como el periodo entre 1996 y 2012 o 2024, como algo donde se decidía la línea del tiempo futuro. Por tanto, yo venía de un futuro alternativo, pero existían otros probables. Pero era importante el punto de inicio común. También las transcripciones casiopeas de Laura Knight hablan de el nexo en el nodo. Yo ahora entiendo, tras estudiar la manipulación de la línea temporal, que se refería a que este nexo en el nodo implicaba que diferentes grupos competían para intentar influir en su futuro desde nuestro presente. De manera que todos esos probables futuros eran convergentes en el pasado, en el nexo en el nodo, en nuestro punto de anclaje donde nos encontrábamos. Para entender esta probable retroalimentación futura, tenemos que darnos cuenta que efectivamente existen efectos que limitan las causas y es importante el punto de inicio común de los diferentes futuros alternativos. El nexo en el nodo sería una ventana cuántica abierta a influencias de retroalimentación más allá del tiempo lineal. Lo que hemos vivido hasta 2020-2024 era un nexo en el nodo. Existe una retroalimentación desde el futuro que puede ser débil, como por ejemplo los sueños precognitivos, las visiones proféticas, sincronicidades e intuiciones. Por eso se ha intentado hablar tanto de que venía el tsunami o el maremoto. Eran ecos de una línea temporal que no se ha manifestado. No ha venido ningún tsunami al final. Y finalmente, existe una retroalimentación hacia el pasado desde el futuro de carácter fuerte. Se trataría de la visita en toda regla de viajeros del tiempo o de seres de otro reino. Y ha habido una cantidad de contactismo brutal desde los años 70, pasando por los 90 y en el 2000 la gran cantidad de información que se ha vaciado en las redes y de investigadores y canalizadores ha sido tremenda. Ha existido un nexo en el nodo y un intento de retroalimentación probable de un futuro o de diferentes futuros probables compitiendo todos en nuestro presente. Es decir, grupos distintos que desde el futuro han competido eligiendo como campo de batalla la Tierra en los años anteriores y posteriores al año 2000. Y llegado a este punto vamos a hablar del viaje en el tiempo de carácter difuso. Viaje en el tiempo difuso. Es fascinante. Como digo, existe un programa en el canal que trata el particular. El viaje en el tiempo difuso, dicho de manera sintética, es consecuencia de la mecánica cuántica y las curvas espaciales abiertas. Hace referencia a las restricciones que sufren los viajeros del tiempo cuando interactúan con el pasado, en cuanto a su tangibilidad o la facilidad con la que pueden, en definitivas cuentas, actuar. El viaje en el tiempo difuso tiene que ver con un concepto fundamental, que es la alineación de fase cuántica. Si la alineación de la fase es perfecta, la interacción con el pasado puede ser 100% física y real, como le pasó a Marty McFly. Pero sin embargo, si te sitúas y te alineas en fase al 100% en una línea del pasado, se produce una línea temporal completamente cerrada y tú como viajero del tiempo estarías obligado a volver al mismo futuro del que viniste. Es decir, la curva temporal cerrada, mediante la alineación de fase al 100%, conduce necesariamente al mismo futuro del que viniste. Sin embargo, si viajamos al pasado con una alineación de fase cuántica imperfecta, no total, la interacción con el pasado es difuso. Si no estás completamente alineado o sintonizado,
el viajero del tiempo será una persona etérea, cuasi invisible o invisible, que solamente podría interactuar con el resto de las personas al estilo de un fantasma mediante persuasiones o empujones telepáticos, induciéndole sueños o alucinaciones. Por tanto, sería bueno mandar al pasado un agente psíquico, ¿vale? Para este tipo de misiones. Ahora bien, si un viajero del tiempo aparece físicamente, pero solo de manera breve, este podrá actuar eventualmente en circunstancias que estén muy sincronizadas, pero en condiciones de negación plausible. Por tanto, un viajero del tiempo sintonizado al 100% que pretende actuar difusamente no puede actuar nunca directamente, solo mediante persuasiones telepáticas, inducción de ideas, influjos, y si interviene solamente de manera sincronizada, de manera sutil, físicamente, de manera que se pudiera negar por el público. ¿Quién ha pasado por aquí? El misterioso viajero con la capucha, que era tu yo del futuro, que te ha dicho algo que no le ha visto bien la cara. Lo he soñado, me pareció que se parecía a mi padre. Ese tipo de negación plausible. Siempre que se dé esa circunstancia, se podría alinear físicamente 100%. Por tanto, los viajes en el tiempo difuso, en su mayor parte, son los únicos que permitirían cambiar las líneas temporales. Y esto solamente ocurriría mediante mediciones débiles e interacciones no deterministas. Todo el mundo sabe que se dice que cuando se experimenta algo, que la observación cuántica de un evento o la mera observación de un evento físico acaba cambiando el ambiente. Por lo tanto, si quieres influir en el pasado para generar un futuro que te interesa, necesitas hacer unas interacciones no deterministas que no sean muy causales y mediciones débiles del campo o del espectro, porque si lo influyes mucho lo acabas alterando en demasía. Son limitaciones metafísicas del viaje en el tiempo. Dicho lo cual, vamos a ahondar en el concepto de la alineación de fase cuántica. De la alineación de la fase cuántica. El entrelazamiento cuántico. Cuando tú ves algo, estás enlazándote cuánticamente con ese objeto, estás integrándolo en tu espacio-tiempo. La alineación de fase es el entrelazamiento cuántico o correlación y grado de determinismo o conexión causal con un objeto o con un ente o viajero del tiempo o entidad. Si existe una baja alineación, un ente o entidad o persona o viajero del tiempo o entidad de cualquier tipo solo podría influir sobre ti a través de un empujón telepático. En este caso, si recibes muchas persuasiones telepáticas, tu respuesta o tu compromiso con el grado de persuasión telepática, una respuesta positiva en demasía, va aumentando cada vez más la alineación telepática. Esto le permitiría a ese ser que está en ese espectro de realidad difuso interactuar aún más sobre ti. El hacerle caso a las persuasiones telepáticas de un ente aumentaría y generaría un bucle de retroalimentación temporal y cuántico que, a menos que te interrumpa, eventualmente te podría bloquear en fase con la entidad, hasta el punto de que la entidad podría volverse física y tangible y capaz de ejercer influencia directa sobre ti. Por tanto, si alguien ha tenido un problema de visita de un alienígena, cada vez que le prestes más atención a su persuasión telepática, más físico lo hace en esta realidad. Y lo mismo los seres que pululan por las casas embichadas, cuanto más persuasión telepática hagas caso, más tangible se vuelve el ser en tu realidad. La alineación de fase se podría realizar no solamente con una entidad en una casa y con las visitas alienígenas y las entidades que se cuelan en la casa, no. La alineación de fase cuántica podría eventualmente realizarse a escala planetaria con la humanidad mediante fuerzas de intervención no humana, que tratarían de ejercer influencias indirectas sumadas a una campaña de aclimatación, con los humanos dándose cuenta de la misma y participando de dicha guerra, invitando a la interacción y por lo tanto avanzando gradualmente hacia el bloqueo de la fase planetaria. Esto teóricamente permitiría una invasión física total sin que existieran fenómenos forteanos de visto y no visto. Me ha parecido ver un fantasma, unas luces que aparecen y desaparecen. En el caso de que exista una alineación de fase total, mediante una aclimatación de todos los ciudadanos de la Tierra, cierta facción viajera del tiempo o alienígena podría, fuerza de intervención no humana, multitiempo o fuera del tiempo lineal, podrían alinearse en fase con la Tierra.
Por lo tanto, ha habido intentos en este planeta de seres que han intentado alinearse en fase con este planeta. Solo lo conseguirían, como decimos, con una aclimatación de los seres humanos por parte de estas entidades y los seres humanos respondiendo positivamente a dicha aclimatación. Esto ha existido en nuestro planeta y lo enseñaré en mi divulgación. Llegado a este punto vamos a hablar de la guerra temporal no lineal. La guerra temporal fuera del tiempo lineal. Visto todos los conceptos anteriores, hemos de convenir que si existieran viajeros del tiempo o grupos de viajeros temporales o facciones, todos ellos competirían por reorientar sus pasados mutuos en las direcciones que ellos desearan. Edición tras edición de la línea del tiempo, van hacia atrás intentando manipular e influir en eventos clave para que les sea favorable los eventos del futuro, irían editando y volteando las piezas del juego. ¿Por qué? Porque cada vez que editas un evento está sintonizado cuánticamente y por lo tanto ya no se puede volver a influir sobre él. Sería como un tablero de piezas que cada una que se le da la vuelta ya no puede volver a modificarse ese evento, hasta que el tablero quedan todas las piezas y eventos clave destapados y por tanto no modificables. Hay un juego llamado el Otello, de piezas, que se va llevando el tablero de piezas hasta que ya no se puede más. Sea cual sea la edición de la línea del tiempo, sea cual sea la edición que haya ocurrido, nosotros que estamos en esta corriente espacio-temporal solo podemos recordar la iteración más reciente, que es nuestra línea de tiempo definitiva. Esto quiere decir que sería modulable dentro de la guerra intertemporal las fichas o los eventos del pasado que no recordamos en nuestra línea temporal. Los eventos que no recordamos de nuestra línea temporal podrían ser manipulados, o los que no recuerda nadie. De esta manera, el tiempo lineal avanza para nosotros como el recuento definitivo de una guerra del tiempo o una guerra del tiempo no lineal en cada paso del camino. Para nosotros el tiempo avanza como el recuento definitivo de ficha de la guerra del tiempo de fuerzas de intervención o fuerzas alienígenas o fuerzas o inteligencias no humanas, más física o menos física en cada paso del camino. Lo bueno de esto es que, como decía el doctor Emmett Brown, ¿qué significa, Doc? Significa, Marty, que el futuro no está escrito. Labraos uno que sea bueno, decía el bueno del doctor Emmett Brown. Nuestro futuro, a pesar de toda esta dinámica de guerra temporal, sigue abierto en todo momento. Lo que cambia es el pasado. El pasado, nuestros pasados, los pasados que no recordamos, que no recuerda nadie, son susceptibles de ser modificados para sesgar el futuro. Pero desde nuestro presente, la última edición de la línea del tiempo es el único pasado que podemos recordar atrapado en el tiempo lineal. Hay que decir que el tablero de juego de la historia de la humanidad se remonta, como mínimo, a 400.000 años, 360.000, cuando se cifra por Sitchin la llegada de los Anunnaki, otros dicen que más, otros hablan de 80.000 años, la destrucción de Atlántida o Lemuria, otros 12.000 con el diluvio, 6.000 años. Ha habido muchas iteraciones y reinicio del cronómetro temporal. La historia de la humanidad ha sufrido reinicios globales y de esas batallas, reinicios, quedan ecos en el tiempo. Dependiendo de la batalla o de la guerra en cuestión, es posible que algunos eventos o historias del pasado hagan referencia a líneas de tiempo editadas que se han superpuesto a estas y que quedan de algún modo como un eco. Pero finalmente vamos a hablar de un concepto que le fascina a la gente, déjà vu, que es un personaje de Matrix, el gato que cambia la realidad. ¿Qué es un déjà vu en nuestra realidad? El déjà vu, en francés, ya lo he visto. El déjà vu que experimentamos, así como el efecto Mandela, son en nuestra línea temporal efectos de la manipulación de esta línea temporal. Esta guerra temporal tiene como pistas sutiles, con negación plausible, el déjà vu y el efecto Mandela. En cualquier caso, el déjà vu lo habéis sentido todo. Esto ya lo he vivido. ¡Bum! Te da un vértigo muy raro. ¡Qué raro! Esto ya lo he vivido. Bien. Hay un autor llamado Philip K. Dick, el escritor de Blade Runner, y otras muchas obras buenísimas de futuros transhumanistas y de conciencia, señor, que creo que estaba conectado a el tiempo no lineal, a realidades alternativas presentes y futuras. En cualquier caso, Philip K. Dick explicó el déjà vu como una pequeña edición del pasado, en la cual la bifurcación de la línea temporal
avanzaría en paralelo con la original. La bifurcación de la línea temporal, si esta es la línea del tiempo, y se altera creando otra línea a partir de aquí, hay un momento en que discurren las dos juntas. Una se acaba diluyendo, pero hay un momento que coexisten y van en paralelo. Ese momento, según Philip K. Dick, se experimenta como un déjà vu. Son dos vías, son dos caminos con conjuntos de recuerdos superpuestos. La diferencia entre los dos ramales podría actuar como en el experimento de la doble rendija, generando efectos de interferencia cuántica, rebotan unos recuerdos con otros. Dado que la diferencia es más significativa para la persona sobre que está siendo sometida a cambio de línea temporal, es esta persona la que tiene muchas probabilidades de experimentar un déjà vu. Por tanto, se da una interferencia cuántica, esto ya lo he vivido, boom, porque chocan unos recuerdos con otros, que es raro. Como en el experimento de la doble rendija, se produce un efecto de interferencia como patrón de onda. Por tanto, te llega un rebote, un eco de la línea temporal del pasado, que es raro. Te ha llegado un rebote de la línea que discurría en paralelo. ¿Se entiende? Bien. El déjà vu, en cualquier caso, implica una edición directa de la realidad por fuerzas hiperdimensionales en lugar de un simple empujón a través de telepatía o vectores de desinformación, cuando no pueden alterar la línea del tiempo de una persona porque es muy decidida y mediante la desinformación o los sueños proféticos no consiguen amargarle la existencia o hacer que desista, editan directamente su realidad. Vamos a editarle directamente la realidad, que es lo que parece inducir la idea de Matrix 1, cuando cambian algo y sale déjà vu. Directamente le cambiamos la realidad a este señor. Las ediciones de la línea del tiempo insertan de manera causal, insertan en la realidad obstáculos que no vienen a cuento o cambios de planes repentinos en el camino del target objetivo, argot militar. Hay que ir a por este tío para que no consiga llegar a ese punto del camino o a esa meta. Entonces, de algún modo se le insertan obstáculos sorprendentes, averías tontas. La edición directa del tiempo, de tu línea de tiempo, significa editar directamente. Es decir, de algún modo existe una tecnología para manipular la realidad física y el holograma. Esto no está al alcance de un ser humano promedio, esto lo realizan alienígenas, extraterrestres, yo prefiero llamarlo alienígenas, con herramientas limitadas de piratería del holograma físico o de la simulación en sí. Es decir, hackers de la realidad, hackers de edición de la realidad, pueden intentar aproximarte a una línea de tiempo, existe un obstáculo probable que no se iba a manifestar, pero lo fuerzan. En cualquier caso, este es el estudio de la manipulación o la alteración de la línea temporal. No me digas que no te parece fascinante o flipante. Durante muchísimos años hay muchísimos eventos de gobiernos que no atienden a razones, que no hacen ni caso de extrañas luces en el cielo. Una vez el cielo se puso aquí naranja en España durante 3 días. Luces en el cielo, implantes, abducciones. Las abducciones, los implantes significaría la famosa sugestión poshipnótica, es decir, implantar a un chico o chica para que haga algo lamentable o que interesa a la agenda alienígena en un plazo de 2 a 5 años, como se ha explicado en este canal. Pero también agentes psíquicos, persuasión, gente que intenta mantener una narrativa por televisión. Esto fue así, así, el maremoto que viene, el tsunami que viene. Diferentes grupos de poder que operan en esta realidad para mantener la línea del tiempo. Y sin duda que ha existido un nexo en el nodo, un intento de retroalimentación desde el pasado hacia el futuro, de un futuro probable por el que han competido diferentes fuerzas de intervención no humana o inteligencias no humanas. Fascinante, ¿verdad? Si te gustó el tema, lo voy a dejar aquí. Te ruego, por favor, primero que te suscribas. Segundo, que si quieres apoyar esta divulgación y obtener material flipante como este, te hagas miembro del canal y una pequeña aportación o donación, no va a pasar nada. Es la única manera de, si te mola el rollo de un salto cuántico, que lo mantengas vivo, porque la plataforma no da. Pero es que además, si te gusta el tema, voy a sacar solo para miembros, por la pequeña aportación, un programa súper especial sobre la influencia alienígena en este planeta y sobre la manipulación de la línea temporal, la guerra del tiempo que se ha vivido en el planeta Tierra en los últimos años, y en concreto es una conferencia que elaboré cuando pasaron los eventos de 2020. De modo que bueno, ahí lo dejo para el futuro y
con mi amada trilogía de Regreso al Futuro en la mano, os diré que todo esto no son tonterías. Hay un hilo conductor de los misterios de este mundo: luces, el CERN, la mecánica cuántica, descubrimientos, canalizaciones. Todo es un hilo conductor. Todo tiene un hilo conductor común: la guerra del tiempo, los efectos y la atracción de la guerra del tiempo y los intentos de manipulación de la línea temporal. En Fringe, el que la haya visto, existían un hilo conductor que se basaba en que The Watchers era una sociedad de humanos del futuro con alta capacidad psíquica, más tendentes a lo reptiliano, que desde el futuro vinieron a observar para manipular la línea de tiempo, colocándose en el futuro inmediato como mandantes o gerifaltes. ¿De dónde sacan estas ideas las series? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es verdad? Porque los militares humanos se han enfrentado a esta realidad y hay subgrupos de intentos de manipulación de la línea temporal. Pero lo importante es que tú puedes participar en tu esfera de actuación, en tu propia línea de tiempo y tu entorno. De modo que, un saludo a la red consciente y recordad que la consecución de un nuevo paradigma, el nuevo paradigma consistía en tener una línea de tiempo prohumana y sostenible y ecosostenible y armónica con los valores del ser y del espíritu. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí, más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico y por supuesto que os quiero, os adoro y os compro un loro. Chao, espero que lo hayáis disfrutado. Gracias.